Falacias, por Salgado Jiménez, Elena, Faz Gutiérrez, Diana Laura, Ramos Cervantes, Valeria Alejandra, Medina Martínez, Valeria. Falacia de composición. Consiste en argumentar que si un conjunto está compuesto por partes que tienen cierto atributo o propiedad, el conjunto presentará el mismo atributo o propiedad. Por ejemplo, los individuos poseen derechos y obligaciones. Un grupo está formado por individuos, por lo tanto el grupo posee derechos y obligaciones. El hidrógeno y el oxígeno son gases a temperatura ambiente. El agua está compuesta por el oxígeno e hidrógeno, por lo tanto el agua es un gas a temperatura ambiente. Falacia de división. Es una falacia que consiste en inferir que algo es verdadero acerca de una o varias de las partes de un todo. Por ejemplo, el agua es transparente, por lo tanto sus moléculas son transparentes. El sabor del guacamole es sabroso, por lo que los componentes con que se elabora, sal, limón, chile, también lo son. Falacia ad hominem. Razonamiento que, en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o desacredita a la persona que la defiende. Existen tres tipos: ofensiva, circunstancial, de contradicción. Por ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda. Falacia ad verecundiam. Razonamiento o discurso en lo que se defiende una conclusión u opinión, no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre. Por ejemplo, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. La mayoría de la gente apoya la pena de muerte, por lo tanto la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. Falacia populum. Es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo. Los argumentos ad populum se suelen usar en discursos más o menos populistas y también en las discusiones cotidianas. También se utiliza en política y en los medios de comunicación. Por ejemplo, debe ser una película estupenda porque hay unas colas enormes en la taquilla. Si la mayoría dice que la gripe es una estrategia del gobierno para distraernos y solo unos pocos afirman lo contrario, entonces la mayoría tiene razón. Falacia misericordia. Consiste en apelar a la compasión, la simpatía u otra emoción relacionada para que un argumento sea aceptado. Por ejemplo, señor juez, no debe condenar a mi cliente. Él ha tenido una vida muy dura y oscura. Además, tiene esposa e hijos. Cualquiera se desesperaría por robar un poco de dinero. Padre, no me castigues por lo que hice. Recuerda que saco malas calificaciones en la escuela y eso me desanima. Falacia baculum. Es el argumento de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, apelando a las consecuencias negativas que sufrirá quien sostenga una posición contraria. Se resume en la fuerza hace al derecho. Por ejemplo, si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. Si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado. Falacia apelación a la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, o bien alegando la incapacidad o la negativa de un oponente a presentar pruebas convenientes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Por ejemplo, no se puede demostrar que exista vida en otros planetas, por lo tanto no existe vida en otros planetas. O bien, le he suspendido porque usted copió en el examen. Eso no es cierto. ¿Puede usted demostrar que no copió? Falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio consiste en un argumento en el cual la conclusión que necesita ser probada ya está presente en alguna de las premisas. Por ejemplo, entiendo por Dios al ser más perfecto que puede existir. Como a un ser perfecto no puede faltarle la existencia, porque no sería perfecto, entonces Dios existe. 2. Tienes que hacer caso a lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque tengo la razón. 3. Vota lo correcto. Vota al partido político X. Falacia de falso dilema.
La falacia del falso dilema, falsa dicotomía o bifurcación consiste en exponer dos opciones como las únicas posibles. Por ejemplo, 1. El que se casa lo hace con una mujer hermosa o con una mujer fea. Si es hermosa, causa celos. Si es fea, desagrado. Por lo tanto, no conviene casarse. Falacia equívoco. La falacia equívoco consiste en una ambigüedad semántica, es decir, consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Este tipo de falacia de ambigüedad utiliza la misma palabra o término en el mismo contexto del argumento, pero con significados diferentes. Por ejemplo, 1. El acero es muy resistente. Los seres humanos son muy resistentes. Por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero. 2. Juan es un arquitecto exitoso y Pedro nada. Por lo tanto, Pedro es nadador. Falacia de anfibología. La falacia de anfibología consiste en emplear premisas cuya formulación es errónea, ya que su significado es ambiguo y puede tener varios significados. Por ejemplo, 1. El novio de Elena está loco, por lo tanto, la debe de amar con locura. 2. Los hombres son seres inteligentes. Las mujeres no son hombres. Por tanto, las mujeres no son seres inteligentes. En el primer término, la palabra hombre se refiere a ser humano. Falacia post hoc, falsa causa. Razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos se establece, sin suficiente base, una relación causal. El primero es la causa y el segundo el efecto. Por ejemplo, el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman cigarrillos. Por lo tanto, fumar cigarrillos es la causa de este cáncer. Me tomé el refresco y me empezó a doler la cabeza. El refresco provoca dolor de cabeza. Falacia del hombre de paja. Se crea una posición fácil de refutar y se atribuye al oponente para atacarle más cómodamente. Es una falacia lógica porque en realidad es el argumento ficticio el que se está refutando, no el argumento original. Por ejemplo, hay que invertir más dinero en salud y educación. No entiendo cómo puedes odiar a nuestro país tanto como para que quieras dejarlo indefenso reduciendo el gasto militar. Pregunta compleja. Es una pregunta que trae implícita una afirmación que en realidad podría ser objeto de duda o que merecería una pregunta anterior. Es una falacia que ocurre cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. Por ejemplo, ¿dónde se ocultó el arma? 1. Se afirma que tiene un arma. 2. Que la ocultó en algún lado. De estas afirmaciones se puede derivar más preguntas. 1. ¿Tiene la persona el arma? De ser así, ¿dónde la escondió? Acentuación. Es un recurso retórico falaz de ambigüedad que se construye incluyendo en la misma frase una afirmación y un condicionante de la misma, de modo que en el énfasis de una parte u otra cambia de sentido. De esta forma, quien la utiliza puede decidirse más tarde o cambiar el énfasis al repetir la frase en un razonamiento y conducirlo engañosamente. Por ejemplo, me gustas mucho cuando estás de buen humor. Estoy de acuerdo con un sistema de votación que sea justo y claro. ¿Por qué copié en el examen? No copié en el examen. ¿Acaso tienes manera de probar que no lo hiciste? Oye, ¿viste la nueva película de Tom Cruise que salió este fin de semana? No, es que la verdad me hace malísimo actor y no me da flojera verla. Tom Cruise, estamos hablando de Tom Cruise. ¿Por qué? No sé, parece muy mal actor. Bye, ma, ya me voy. ¿A dónde vas? Pues, ¿cómo que a dónde? A la fiesta de Carlos. ¿Y con el permiso de quién? ¡Ya No te había vas. dicho! No vas. ¿Por qué? Porque soy tu madre, yo digo que no vas. Estoy preocupada. Creo que deberíamos empezar a gastar el dinero en cosas como la salud y la educación. Pero no entiendo cómo puedes odiar de tal manera a este país como para reducir los gastos militares y dejarlos indefensos. Me tomé un refresco y me empezó a doler la cabeza. El refresco da dolor de cabeza. Voy por unas aspirina. Defensa, tome palabra. Señor juez, ¿no ve aquí claramente un caso de desesperación y angustia? Son tiempos difíciles. Esta señora tiene esposo e hijos. Cualquiera en su lugar podría robar un poco de dinero o alimento para mantenerlos. Ay, mijita. Aquí, mamá. Tengo que hablar seriamente contigo. Ya
¿Ya ves que el otro día te dije que tienes que ponerte cinturón de seguridad? Porque ya están multando. El otro día yo iba perfectamente y dije, en serio, como la señora de enfrente, su chamaquito de al lado, no tenía cinturón de seguridad y el policía la paró y le pusieron tremenda multa, 5,000 pesos. Si me la ponen a mí por tu culpa, yo no sé, pero yo no la voy a pagar. Así que ve ahorrando, si no te quieres poner cinturón de seguridad. Qué linda pareja hacen Elena y Javier, ¿no? Muy bonito. Pero está medio loco, ¿no? Ay, pero es porque está locamente enamorado. ¿Van a ir a la fiesta de Lisa? A la fiesta de Luisa, no creo, la verdad, porque todas las amigas que conozco de ella me caen súper mal. Sí, entonces creemos que si vamos, como sus amigos nos caen mal,